no llega su compañero. Entonces, bien. Pues muy buenas tardes, espero que se encuentre muy bien. Y vamos a comenzar con la clase. Primero que nada, ¿me escucha bien? Sí. Ok, perfecto. Bien, ok, ¿qué recuerda usted de la clase pasada? ¿Qué es lo que vimos? Anoté el esquema que había hecho usted sobre donde empiezan por los animales, ¿no? Que se dividen en dos, que son los parasaurios, que son los que no tienen células especializadas, y los eumetasuarios, que sí tienen. De ahí se va a los diblásticos, que tienen dos capas vivas, que es el piel, nervios y el aparato, el digestivo. Y los triblásticos, que son tres capas vivas de piel, nervios, digestivo, músculos, hueso y el sistema circulatorio. De allí en los triblásticos se va a celomados. Y los celomados, de los celomados se va hasta protostomados y deuterostomados, que es los protostomados, que son, bueno, se especializa en especialización celular desde el primer momento, que empieza primero desde la boca. Y dice, bueno, lo que anoté de los deuterostomados, que aún sin especialización en ese momento, pero primero es por el ano. Ok, muchas gracias, Belén, excelente. No recuerdo bien, no puedo recordar, a ver, permítame, déjenme sacar la presentación. ¿Recuerdas si terminamos la presentación que vimos, en la última clase o nos faltó un poquito? Creo que sí nos faltó un poco. Ok, a ver, permíteme. No, creo que sí acabamos. Bueno, ok, a ver. ¿Hasta el momento tiene alguna duda? Pues no, solo quería decirle si nos puede subir la presentación para checarla otra vez. Sí, está bien, ahorita se las mando. Ok, voy a compartir pantalla. ¿Ya puede ver la presentación? Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, ya habíamos visto otros tipos de clasificación de los animales. Y ahorita ya estábamos en la parte del desarrollo embrionario. Recordemos que, como sea, todos estos tipos de clasificación se pueden relacionar unas con otras y muchas veces esta del desarrollo embrionario lo podemos conectar con la de la clasificación filogenética, ¿no? ¿Cuáles son los ancestros? Y la clasificación taxonómica, porque estos también se clasifican dependiendo de sus ancestros. Bien. Entonces, tenemos el desarrollo embrionario después de que hay un cigoto, después de la unión de los gametos mediante la reproducción generalmente sexual, ya tenemos el cigoto, ¿no? Dos núcleos, que van a formar un núcleo entero y entonces se empiezan a dividir. En caso que necesitamos un núcleo entero, un núcleo entero. Y vamos a empezar con el estadio de 2 células, 4, luego 8 células, que aquí es cuando empieza a haber una diferenciación muchas veces entre un animal y otro, que es lo que vimos más abajo. Y luego ya pasamos a la parte de la mórula y el blastocisto, ¿no? Y bueno, a partir de estos desarrollos embrionarios empezamos a dividir en qué tipo de organismos
se va a transformar el embrión. Y bueno, veíamos que teníamos algunas similitudes, a final de cuentas, con otros animales en cuanto a nuestro desarrollo, como sea, tanto peces como anfibios, reptiles, aves y mamíferos, en algún punto de nuestro desarrollo embrionario, desarrollo fetal, nos vamos a parecer bastante. A pesar de que sí tienen ligeras diferencias unos con otros, nos damos cuenta que somos bastante parecidos y después, conforme vamos avanzando en nuestro desarrollo embrionario, nos damos cuenta que nos vamos ya diferenciando, ¿no? Vamos a ir tomando nuestras características propias de nuestra especie. Bien, entonces, veíamos que durante el desarrollo embrionario fetal de los organismos, nos dividíamos primero en los diblásticos y triblásticos. Aparte de que teníamos nos dividíamos entre los que teníamos células especializadas y los que no. Cuando decimos que no, estaban los parazoarios, donde están pues las esponjas de mar. Bueno, esos ya los eliminamos porque ya empezamos con la distinción de células, ¿no? Entonces, aquí tenemos a los diblásticos y a los triblásticos. Ambos tipos nos van a dividir las capas celulares en 3. Pero la diferencia va a ser que los diblásticos van a tener solo 2 capas vivas y de los triblásticos sí vamos a tener 3 capas vivas. La capa viva interna se va a llamar endodermo, la externa ectodermo. Van a estar, el endodermo va a estar envolviendo la cavidad digestiva, que va a ser un hueco. Y bueno, el diplástico tiene la capa no viviente y los triblásticos de esta tercera capa es el mesodermo, la que está entre uno y otro. Luego veíamos que estos triblásticos se dividían en otros más, los acelomados, pseudocelomados y celomados. Estos se dividen entre los que tienen celoma o no, o casi un celoma. ¿Cuál es este celoma? Bueno, es un tubo que va a una cavidad que va a envolver al otro tubo que va a ser el del endodermo, donde va a estar nuestra cavidad digestiva. Si este no es un tubo, si este tubito es sólido, va a ser un animal acelomado. Si este es líquido pero no está dividido, va a ser un pseudocelomado. Y si sí está dividido, tiene el mesenterio, va a ser un animal celomado. Y bueno, esto que nos va a dar, recordemos, el ectodermo nos va a dar la cubierta externa del cuerpo y el sistema nervioso, quienes todos los animales vamos a tener. El endodermo nos va a dar el tubo digestivo y otros órganos del mismo aparato, todos los tenemos. Y finalmente, lo que nos va a dividir de los diblásticos es que los triblásticos sí vamos a tener células especializadas para músculos, huesos y el sistema circulatorio. O algo primitivo hacia el sistema circulatorio. Bien. Ok. Y bueno, ya nos dividíamos aquí, veíamos que también tenemos algunas divisiones genéticas evolutivas, donde pues veíamos primero que veníamos de una especie de organismos que no tenían diferenciación celular, y entonces, pero que sí se movían, ¿no? Y entonces de repente unos empezaron a mover y también tenían división celular, y los que no se quedaron como esponjas, los que sí, pues bueno, fueron el resto de los animales. Y después teníamos los diblásticos, es decir, estos que tenían 3 capas. Quienes tenían 2 capas vivas, pues se quedaron aquí, en los ctenóforos y nidarios. Y luego teníamos estos que tenían sus 3 capas vivas, que eran los triblásticos, ¿no?
De estos triblásticos, bueno, empezamos a tener a los acelomados, que tenían esta cavidad más no líquida. Y entonces teníamos a los acelomados, luego teníamos a los pseudocelomados, que tenían esta cavidad líquida pero no dividida, y después tuvimos a los celomados, que tenían la cavidad líquida dividida, y después teníamos a los protóstomos y deuteróstomos, que se dividían dependiendo de otros tipos de desarrollo, ¿no? Ok. Y entonces estos celomados se dividían entre los protóstomos y los deuteróstomos. Los protóstomos, es decir, que tienen su celoma verdadero, tenían otras dos líneas, tenían estas líneas, o bueno, tienen este tipo de animales que son los moluscos, anélidos y artrópodos, todos estos. Y también teníamos a los deuteróstomos, como los equinodermos, erizos, estrellas de mar, algunos semicordados y cenotubelidos, que son otro tipo de gusanos, y los cordados, todos los que tenemos nuestra columna vertebral. Y bueno, recordemos entonces que los protóstomos y deuteróstomos se van a distinguir desde el principio en cuanto a los patrones de desarrollo temprano. Bien, entonces veíamos que los protóstomos, primero se desarrolla la boca y luego el ano, y en los deuteróstomos se nos desarrolla primero el ano y luego la boca, al momento del desarrollo embrionario. Además de que al momento de pasar a la etapa de 8 células, ambos se van a pasar a las 8 células, pero en el caso de los protóstomos, ellos van a tener una división que va a como a torcerse, que va a ser en espiral, y entonces van a quedar uno entre de dos, una célula nueva entre de dos. Y en cuanto a los deuteróstomos, bueno, va a ser una segmentación radial donde van a pasar uno encima del otro, ¿no? De la célula madre. Y como decía Belém también, nos hablaban de que las primeras divisiones, otra diferencia, aparte de primero la boca, luego el ano, aparte de que unas son directas y otras son en forma diagonal, es que unas van a tener una evaginación y otros una invaginación, y además unos van a tener una especialización de las células y otros todavía no, hasta un desarrollo más avanzado. Entonces, básicamente en eso podemos dividir a los animales. Ya vimos que todos tienen más o menos estas características. Ya vimos cómo los podemos clasificar. Primero, y bueno, eso es muy arbitrario dependiendo de qué es lo que queramos saber de ellos. Y pues bueno, tenemos desde qué tipos de pero todos tienen el mismo tipo de célula, pero algunos tienen diferenciación, especialización de sus células o no. Si no, pues son casi animales, y si sí, son animales verdaderos. Podemos dividirlos entre los que tienen, en cuanto a cómo los podemos, los planos de los animales, su simetría, si es radial o bilateral, o si no tienen simetría, que serían los que no son animales verdaderos. Y bueno, esto nos ayuda también a ver los ejes y planos de cada especie, o cada tipo de especie, y entonces así saber dónde se encuentran las partes más importantes y las características principales de este tipo de animales, incluyéndonos a los seres humanos. Ok. Después también los podemos dividir en cuanto a su desarrollo embrionario, cuántas capas tienen, cómo son estas capas,
si estas capas son sólidas completamente o no. Uh-huh. Y luego, en cuanto a qué se desarrolla primero y si sus células de inmediato son especializadas o no lo son. Uh-huh. Entonces, bueno, básicamente en eso podemos dividir a los animales. Un momentito, ya les paso la presentación. Nada más déjenme borrar estas líneas. Ok. Bien, ya les mando la presentación. Bien, entonces vamos a la parte de tejidos y células del cuerpo animal. Uh-huh. Bien, en cuanto al tamaño de los seres vivos, va la primera pregunta. Uh-huh. Okay. Para que puedan participar ambos. Bien, en esta imagen vemos a una mariposa y vemos una ballena y aquí vemos a un ser humano, ¿ok? Bien. ¿Ustedes qué creen que haga la diferencia de tamaño entre esta mariposa y esta ballena? ¿Creen que sea el número de células? Es decir, ¿creen que la ballena tenga más células que la mariposa? ¿O que las células de la ballena son más grandes que las de la mariposa? ¿Qué es lo que piensan? Creo que las dos que mencionó, pero también tiene que ver con con cuánto tiempo dura en crecer el ser o el animal. Ok. Pero sí tiene que ver con el número de células y también con el tamaño de ellas. Bien, gracias Alejandro. Belén, ¿usted qué piensa? Podría ser por la evolución o porque se han adaptado a un medio ambiente. Sí, pero ¿usted cree que la ballena tiene más células que la mariposa? ¿O las células de la ballena son más grandes que la mariposa? O como Alejandro, que son ambas cosas. ¿Por qué cree que la ballena es más grande que la mariposa? Sí, por lo que dijo el compañero, por las células. ¿Por el tamaño o el número de células? ¿O las dos? Las dos. Ok, bien. Pues sí, precisamente ambos tienen razón. Uh-huh. Si bien muchas veces entre diferentes especies, uh-huh, sí, las células de un animal suelen ser más grandes que otras, no es tanta la diferencia. Uh-huh.
más que nada si es también el número de células. Es decir, la diferencia de tamaño entre esta ballena y esta mariposa, la mayor parte de la diferencia es que la ballena tiene más células que la mariposa. Pero también sí son un poco más grandes las células de la ballena que de la mariposa. Ahora, vemos aquí en esta imagen que además entre células eucariotas, bueno, en general entre células, sí hay una diferencia, ¿no? Vemos una eucariota, una bacteria, procariotas, vemos que las eucariotas son más grandes, ya lo habíamos hablado. Y además que entre las células eucariotas hay células más grandes que otras. Por ejemplo, el huevo de una gallina, que sería el óvulo de una gallina, es mucho más grande que una célula epitelial, por ejemplo. O una neurona, pues es bastante larga. Aquí esta parte, las dendritas, son, la parte central, que vamos a ver más adelante cómo se llama, es mucho, sí es más ancha, pero sigue siendo bastante microscópica. Y las dendritas y los axones son bastante largos, ¿no? Y finos. Entonces por eso no los podemos ver exactamente a simple vista. No es que veamos una neurona, podemos ver una neurona ahí, no sé, esparcida en una caja de Petri o en un, ¿cómo se llaman estos? Portaobjetos. Pero, pues sí, a diferencia si las comparamos con otras células humanas, por ejemplo, pues sí vamos a ver que hay una gran diferencia de tamaño. Aquí, pues bueno, lo pone como a escala, ¿no? Obviamente una neurona no se ve de este tamaño, nada más lo hacen para que pues se vea que es una neurona, pero sí es mucho más, puede ser mucho más grande, mucho más larga que la de un huevo, que el tamaño de un huevo de gallina. Solamente que, puede ser más larga la neurona, pero el huevo de gallina pues sí es más grande a final de cuentas, y esto sí lo podemos ver a simple vista. Bien. Ahora, vamos a la parte del tamaño de los seres vivos. Como nos damos cuenta aquí, por ejemplo, estamos aquí en la parte de las micras, ¿no? Una bacteria mide 2 micras, una célula eucariota puede medir 20 micras. Y luego, si lo vemos esto lo podemos ver, a nivel microscópico. Un huevo de gallina lo podemos ver a simple vista, mide centímetros. Y una neurona, bueno, tiene una gran diferencia. Como les comentaba, esta parte se puede ver nada más a nivel de micras, a nivel microscópico. Y bueno, el resto no lo vamos a ver porque es muy delgado. Son micras de delgadez, de ancho, pues. Pero de largo tiene metros de largo, puede tener metros de largo. Entonces el tamaño de las células puede ser bastante relativo. Y bastante diferente dependiendo de la célula que sea. Ahora, si nos vamos aquí al tamaño y magnitudes de los seres vivos, pues bueno, vemos que un átomo es más o menos un nanómetro, puede medir, 0.1 nanómetros. Un lípido, entre los lípidos y las proteínas, es decir, las moléculas, se llaman moléculas orgánicas, pueden medir, dependiendo de qué sea, entre 1 nanómetro y 10 nanómetros. Son bastante pequeños, pero bueno, son más grandes que un átomo, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque bueno, recordemos que las moléculas están formadas por átomos, ¿no? El virus de la gripa, por ejemplo, ya es mucho más grande, mide 100 nanómetros más o menos, está en este rango de los 100 nanómetros. Y después vamos a las partes ya más grandes. La mitocondria y las bacterias empiezan a entrar a las escalas de las de las micras.
Después, las células animales y vegetales, que son eucariontes, pues bueno, ya vemos que van entre los 10 y los 100 micrómetros a estas escalas, y ya vemos que son mucho más grandes. Vemos que esta mitocondria, pues bueno, puede corresponder acá, y tenemos aquí un micrómetro, y aquí, pues bueno, ya son más grandes, ¿no? Un óvulo humano va a entrar entre el micrómetro y el milímetro. Son bastante pequeños, pero ya son un poco más visibles. Son bastante grandes. Las células reproductivas de los animales, como mencionábamos, suelen ser bastante grandes. Los óvulos son bastante grandes. Espermatozoides suelen ser mucho más pequeños. Y pues bueno, obviamente, pues por consiguiente el óvulo contiene mayor material genético para dar al nuevo organismo. Si lo comparamos el óvulo con un huevo de rana, bueno, ya va siendo bastante diferente, ¿no? El huevo de rana ya entra a la escala de 1 milímetro, y después nos pasamos al huevo de gallina y el huevo de avestruz, que a pesar de que ambos son aves, vemos que puede haber una gran diferencia, pero ambos son óvulos de un animal. Y bueno, y aquí entran entre los 10 milímetros y los 10 centímetros en estas escalas. Claro, un huevo de avestruz es un poquito más grande que 10 centímetros, me parece, ¿no? Pero entran en estas escalas, ¿no? Y finalmente, pues una mujer adulta, una persona adulta, ya entra a las escalas de los metros, ¿no? Ok. Entonces, una vez visto esto, nos damos cuenta que entre células de los mismos organismos, de la misma especie o de los mismos animales, del mismo, ¿cómo se llama? De la misma clasificación, pues bueno, tienen diferentes magnitudes. Ok. Entonces, vamos a ver los tipos de tejidos en animales dependiendo de las células que que los van a formar. En cuanto a la clasificación de tejidos, tenemos 4. Los epiteliales, los conectivos, los musculares y los nerviosos. Y estos se van a dividir en más tipos. Los epiteliales los vamos a dividir entre epiteliales de revestimiento y los glandulares. Los conectivos vamos a tener el tejido conjuntivo, el cartilaginoso, el óseo y la sangre o linfa. Si nos damos cuenta, todos estos, bueno, van a unir unos tejidos con otros. En el caso del epitelial, bueno, van a separar, proteger o secretar sustancias a nuestro cuerpo. En el caso del tejido muscular, se va a encargar de movimiento por contracción y lo vamos a dividir entre liso, estriado y cardíaco. Nos damos cuenta que el corazón tiene su propio tipo de músculo. Y finalmente, del nervioso, que va a servir para transmitir y procesar información, pues bueno, este sí nada más va a ser un tipo, el nervioso. Ok. Bien, permítanme un segundo, jóvenes. Ya, gracias por su paciencia, jóvenes. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar con los tejidos epiteliales. Bien, primero que nada, ¿ustedes qué conocen como un tejido epitelial? Ya vimos que hay de revestimiento glandular, que se encargan de la separación, protección o secreción. ¿Podrían decirme, se les ocurre algún ejemplo de un tejido, no, más bien de dónde encontramos tejido epitelial?
el cuerpo humano, Pues sí, en el cuerpo humano, pero ¿en qué parte del cuerpo humano? en la capa externa de la piel. Muy bien, gracias. Alejandro, ¿se le ocurre a usted algún otro ejemplo? No, Ok. Bueno, ok. ¿Alguna glándula que se le ocurra en el cuerpo humano? ¿O tampoco? Bueno, ok. Pues vamos a ver qué tipos de tejidos qué ejemplos tenemos para los tejidos epiteliales. Bien, como comentábamos al principio, los tejidos epiteliales van a cubrir el cuerpo y van a revestir las cavidades. Todo lo que tenga que ver con el exterior, todo lo que nos vaya a recubrir y vaya a tener contacto con el exterior, va a tener tejido epitelial. ¿Esto qué quiere decir? Va a constituir la capa externa de la piel y también los revestimientos del tubo digestivo, las vías respiratorias, las cavidades excretorias y reproductivas. Es decir, todo lo que vaya a tener contacto con lo que venga del exterior, primero tiene que pasar por nuestro tejido epitelial. Ya sea tejido de la piel, como les comentaba, o las mucosas que tenemos a partir de la boca hasta el ano. También todo lo que vaya a recubrir nuestros oídos, la parte que vaya a ir hacia nuestros ojos, todo esto, la nariz, y también, como les comentaba, cavidades excretorias y reproductivas. Todo lo que vaya a tocar el exterior va a tener tejido epitelial. Estas células que van a formar el tejido epitelial van a estar firmemente ajustadas entre sí y van a formar una capa continua que se le va a llamar lámina de células. Una superficie de lámina suele estar libre porque recubre una cavidad, como la del intestino, o cubre el cuerpo, como lo es la capa externa de la piel. La otra superficie de la capa va a estar unido al tejido que va a estar conectando a otros tejidos. Por ejemplo, va a estar unida al tejido subyacente por una membrana basal acelular, compuesta por diminutas fibras y material polisacárido inerte producido por las células epiteliales. Y bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos que tenemos de cómo es la formación de este tejido. A pesar de que las células van a ser del mismo tipo, no siempre van a estar formadas de la misma manera ni van a tener la misma forma. Este tejido siempre va a tener contacto en una parte con el exterior, que va a ser esta parte, y otra parte con el interior, que va a ser la lámina basal. Y entonces tenemos los tejidos simples y los estratificados. Los simples siempre van a tener la capa que va a conectar con la parte basal, va a conectar también con el exterior. Tenemos el epitelio simple escamoso y también el epitelio simple cúbico. También vamos a tener, bueno, estos dos, ¿no? También en el epitelio estratificado tenemos el de transición,
Es decir, que van a pasar de una parte a otra y nos damos cuenta que este es el de los que están más desordenados. Vemos que tenemos varias capas. Cuando son estratificados, la capa que va a tocar el exterior no va a ser la misma que va a tocar el interior. Pero aquí nos damos cuenta, obviamente, que pues tenemos diferentes capas, pero no todas van a estar parejas. No como, por ejemplo, en el estratificado cúbico o en el estratificado prismático, que aquí estamos prácticamente una sobre otra y van a mantenerse casi en paralelo. También tenemos el estratificado plano y el estratificado plano queratinizado, que tiene capas de queratina encima. Y finalmente tenemos el pseudoestratificado. Si el estratificado es el que las células que van a tocar la capa basal no van a tocar la capa exterior, y el simple es el que en donde todas las células que van a tocar la lámina basal van a tocar el exterior. Entonces el pseudoestratificado va a ser el que va a estar intermedio entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que algunas células sí van a tocar tanto la lámina basal como la parte exterior, y hay otras que solamente van a tocar la lámina basal. Esas van a ser las células que van a formar el epitelio pseudoestratificado. Y además tenemos el simple prismático, donde, como nos damos cuenta, cuando son prismáticos suelen ser células un poquito más largas. Y pues bueno, parecerían casi pseudoestratificadas, pero no. Todas van a tocar la lámina basal y van a tocar el exterior. Y claro, todos estos tipos de tejidos epiteliales van a encontrarse en diferentes lugares de nuestro cuerpo, del cuerpo de los animales, dependiendo de dónde se tengan que utilizar. Bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones de estos tejidos del tejido epitelial? Básicamente son la de protección, absorción, secreción y sensación. Recordemos el tejido, más bien a ustedes les pregunto. Ya que vimos la división de los animales, la clasificación de los animales, y estuvimos viendo las capas embrionarias, ¿qué capa embrionaria viene el tejido epitelial? ¿Del ectodermo? Así es. Si nos damos cuenta, cuando hablábamos acerca del ectodermo, decíamos que es la capa que va a recubrir al organismo y que además va a formar parte de la conectividad, ¿no? El tejido nervioso. Y por eso el epitelio no solamente va a proteger, va a hacer una barrera entre el exterior y el organismo, el interior del organismo, sino también que va a hacer la conexión entre el exterior y dentro del organismo, que esto va a ser el sistema nervioso. El sistema nervioso va a estar entonces conectado ínfimamente con nuestro epitelio. Bien.
Entonces, la capa epitelial de la piel, que es la epidermis, como lo comentaba su compañera, cubre todo el cuerpo y lo protege de la lesión mecánica, agentes químicos, bacterias y pérdidas de líquidos. Si nos damos cuenta, nuestra piel también es semi-impermeable. Si bien si nos echamos agua no vamos a absorber completamente, o sea, nuestra piel no se va a esponjar. No va a absorber como una esponja el agua, los líquidos. Sí, en cierto modo, pues va a absorber cierta cantidad de humedad. ¿Por qué? Porque va a ser semi-impermeable nuestra piel. El tejido epitelial también va a recubrir nuestro tubo digestivo y va a absorber los nutrimentos y agua, las moléculas de nutrientes y el agua y las moléculas de agua que van a estar dentro de nuestro cuerpo. También algunas células epiteliales van a formar glándulas que van a secretar productos celulares como lo son hormonas, enzimas o sudor. Entonces, cuando hablamos de glándulas, hablamos de las glándulas sudoríparas, las glándulas como la hipófisis, las gónadas, es decir, las partes, las glándulas reproductivas de los seres humanos o de los animales en general. ¿Qué más? La tiroides, etcétera, etcétera, ¿no? Esas también van a ser formadas por el tejido epitelial. Otras células epiteliales también van a ser receptoras sensoriales y nos van a mandar información del ambiente. Algunos ejemplos son las papilas gustativas y la nariz, que van a ser receptores químicos. Y hay que tomar en cuenta que en cuanto al tejido epitelial, todo, absolutamente todo, lo que va a pasar al cuerpo primero tiene que pasar por el tejido epitelial. Tanto lo que comemos, mientras no haya sido absorbido por el tejido epitelial, no va a estar realmente dentro de nuestro cuerpo. Va a estar nada más en el tubo digestivo, en el tubo gástrico, en el tubo que se forma por el endotelio. Pero no va a ser o bueno, no por el endotelio, perdón, sino, bueno, sí que va a estar dentro del endotelio, y que va a, pero va a estar dentro de esto, pero hasta que las células del epitelio absorban estas partes, estas partículas químicas, entonces ya va a poder estar dentro de nuestro organismo como tal. Entonces, como dice aquí, el alimento que es introducido por la boca y deglutido en realidad no está dentro del cuerpo, mientras no es absorbido a través del epitelio del intestino y pasa a la sangre. Mientras no va a ser parte de lo animal, ¿no? Del organismo. En gran medida, la permeabilidad de estos epitelios va a regular el intercambio de sustancias entre las distintas partes del cuerpo y el organismo y el medio externo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ustedes qué creen que sea más impermeable? ¿La piel? Bueno, el epitelio que tenemos en la piel o el epitelio que tenemos en el estómago. Pensaría que la del estómago. ¿Es más impermeable o permeable? Es más permeable. Ok, déjeme, le escribo a... Ok, permítame, Belén.
¿El de la piel? Así es, ambos están en lo correcto. Tanto Alejandro dice que la del estómago es más permeable, lo contrario impermeable, por lo tanto la piel es más impermeable, y como lo dice Belén, el de la piel es más impermeable. Así es, porque todo lo que ingerimos, todo lo que introducimos a nuestro aparato digestivo, pues bueno, básicamente va a ser mucho más fácil que entre a nuestro organismo. Como por ejemplo, si, no sé, el cloro. El cloro, si nosotros lo ponemos en la piel, sí nos va a irritar, nos puede, bueno, es muy posible que nos irrite, es un agente posible cancerígeno, si se usa en exceso, pero eso va a ser a largo plazo, obviamente, ¿no? Si tenemos mucha exposición con él. En cambio, si ingerimos cloro, pues muy posiblemente podemos morir. Entonces, ¿por qué? Porque lo vamos a absorber mucho más rápido y entonces va a entrar a nuestro torrente sanguíneo mucho más rápido y va a entrar en contacto con el resto de nuestro organismo más rápido y pues bueno, nos puede matar. Bien. Muchas membranas de la piel, epiteliales, como la piel, están sujetas a continuo desgaste y desgarro. Obviamente el de la piel es de los que más constantemente se está desgastando. ¿Por qué? Porque pues es lo que tiene contacto con el exterior. Y pues todo el tiempo estamos tocando cosas o no estamos flotando, ¿no? Y incluso pues el mismo viento pues desgasta las células, ¿no? A medida que las células más externas se van a descamar, deben ser sustituidas por células nuevas que se encuentran debajo. Estas células van a estar siendo producidas, bueno, en la lámina basal. Entonces, tales tejidos epiteliales, los que tienen más desgaste, obviamente van a tener una división mucho más rápida celular. Esta va a ser de manera continua. Que de manera continua van a producirse nuevas células para reponer las que se pierden. Y por la forma que tienen, es posible reconocer 3 tipos de células epiteliales. La mayor parte de las vías respiratorias está recubierta de epitelio cilíndrico ciliado que lleva partículas de polvo u otros cuerpos extraños hacia afuera de los pulmones. Entonces, bueno, vamos a ver aquí los tipos de células ya con micrografías. Tenemos el epitelio escamoso, simple, va a ser primero en forma de escamas, como vemos aquí, y solamente va a ser una capa. Recordemos lo que está tocando la célula, la lámina basal, va a tocar también el exterior o al siguiente tejido. Donde se encuentra generalmente, bueno, en las bolsas de aire de los pulmones y el revestimiento de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, es pasar los materiales donde se requiere poca o ninguna protección y donde la difusión es la forma principal de transporte. Por eso es que se encuentran en estos dos lugares, pulmones y vasos sanguíneos, porque aquí es donde necesitamos menos barreras para pasar las moléculas de un lado a otro. Aquí, como les comentaba, las células son planas y están dispuestas en una capa simple. Y nos damos cuenta, son un poquito grandes. Esta es una escala de 25 micrómetros, y pues bueno, son más o menos entre 25 y 50 micrómetros, ¿no? Luego tenemos el epitelio cuboidal simple. ¿Cuál es la descripción? Bueno, es una capa simple de células. La lámina basal, las que tocan, la lámina basal van a ser las mismas que van a tocar el resto. Y bueno, aquí nos va a dar una sección transversal a través de los túbulos, y al lado de cada célula se ve como un cilindro corto, y algunas cuentan con microvellosidades para la absorción. Donde se encuentra en el revestimiento de los tubos renales, conductos de las glándulas. Entonces aquí pues va a haber secreción
o van a ir intercambiándose los compuestos químicos. Y bueno, se van a entonces encargar de la secreción y absorción. Y pues bueno, aquí vemos los núcleos de las células epiteliales escamosas y aquí de las células epiteliales cuboidales, ¿no? Bien. Ahora, tenemos también los epitelios columnares. En este caso también son simples, tocando la lámina basal. Y bueno, ¿dónde se encuentran principalmente? En el revestimiento de gran parte del tracto digestivo y la parte superior del tracto respiratorio. ¿Cuál es la función de estas células? Bueno, es la secreción especialmente de moco, la absorción, protección y mueven la capa de moco. Y bueno, ¿cuál es Perdón, a ver, permítanme. Sí. Aquí, cada simple célula, es una capa simple de células en forma de columna, son un poquito más largas, nos damos cuenta. Algunas veces con vesículas secretoras encerradas, que son estas células calciformes y van a excretar. Y el complejo de Golgi que tienen estas células es altamente desarrollado y a menudo tiene cilios. Estas son, como les digo, las células calciformes. Bien, también tenemos el epitelio escamoso estratificado. Un ejemplo bastante común e importante aquí, bueno, es la piel, pero también está el revestimiento bucal y el revestimiento vaginal. Si nos damos cuenta, estos son los que tienen más interacción con el exterior, que tienen más interacción al momento de más interacción y desgaste, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente tienen que tener un recambio de células. O bueno, más bien, esto genera que tengan que tener un recambio de células bastante seguido, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Simplemente porque, pues bueno, van a estar tocando con el exterior o con agentes externos y entonces, o por el mismo ciclo hormonal de los del animal, pues bueno, van a tener que estar intercambiándose varias veces. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, más que nada protección, poca o ninguna absorción o transmisión de materiales, como comentaban ustedes en cuanto a la piel, pues bueno, van a tener muy poca absorción a diferencia de la del estómago. La capa exterior se desprende continuamente y se sustituye desde abajo. Y aquí vemos, ¿no? Tenemos la parte interna y vemos varias capas, ¿no? Varias capas de células con solo las inferiores columnares y metabólicamente activas. Las demás hacen que, bueno, que vayan surgiendo nuevas, van haciendo que las antiguas sean empujadas hacia arriba o hacia el exterior, hacia la superficie, y conforme se van haciendo superficiales, se van extendiendo, ¿no? Y aquí vemos cómo estas partes, pues bueno, son más planas, más externas y se desgastan mucho más, ¿no? Y finalmente tenemos la micrografía de este epitelio columnar pseudoestratificado. Recordemos, hay algunas células que sí tocan ¿cómo se llama? La lámina basal, y otras que no la van a tocar, y que además van a tocar el exterior, y otras que solamente van a tocar la lámina basal, pero no van a tocar el exterior, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí que tiene cilios, aquí se ven las células epiteliales y los vemos, nos damos cuenta que son más desordenados. Sus núcleos aquí están en color más oscuro y tienen la membrana basal, que es toda esta. Bien, entonces, ¿dónde se encuentran? En algunas vías respiratorias
y conductos de muchas glándulas. ¿Cuáles son sus funciones? De secreción, protección y van a mover la capa de moco. Y bueno, entonces son ciliados, secretan moco y tienen muchas veces o pueden tener microvellosidades. Y muchas veces se puede comparar con el epitelio columnar, solamente como les comentaba que no todos están a la misma altura. Así que aunque todas las células estén en contacto con la misma membrana basal, el tejido va a aparecer estratificado, porque no todos van a tocar el exterior. Bien. Bueno, vamos a llegar hasta aquí en esta ocasión. Ya faltan 5 minutos, entonces vamos a llegar hasta acá. En resumen, lo que vimos es que las células sí van a cambiar de tamaño dependiendo del organismo, pero también hay organismos que tienen más células que otros. Y pues bueno, en cuanto a los animales, nos vamos a dividir en 4 tipos: las epiteliales, conectivos, musculares y nerviosos. Cada uno va a tener su función y los primeros 3 tipos los podemos dividir en otros tipos más, ¿no? Ahorita vamos en las epiteliales, que estamos viendo las de revestimiento, y más adelante vamos a ver las glandulares, pero recordemos que se van a encargar las epiteliales de la separación entre tejidos, la separación entre el exterior y el organismo, el interior del organismo, de proteger al organismo y de la secreción. Bien. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hasta el momento? Lo que vamos a ver en la próxima clase va a seguir siendo algunas partes más de los tipos de células epiteliales. Vamos a ver también glándulas y membranas. Y después vamos a empezar con el tejido conectivo. Si para la próxima clase pueden buscar un poco acerca de ejemplos de los tejidos conectivos o de algunas glándulas, les ayudaría en su participación. Y pues bueno, no sé si hay alguna duda, comentario hasta el momento, aclaración. No, bueno, yo solo escuché donde dijo si había dudas. Lo demás ya no, es que se entrecorta mucho mi audio, pero no hay dudas. Ok, sí, básicamente eso pregunté, si había dudas. ¿Usted, Alejandro, está bien? Ok, bueno, pues les deseo una excelente tarde. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase, ¿sale? Gracias, igualmente. Gracias.